Hola, buenos días. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ambiente y Medio. ¿Cómo la están pasando? Nosotros muy bien y muy contentos de poder volver a compartir con ustedes este espacio periodístico dedicado íntegramente a la ecología. En el programa de hoy vamos a tratar una de las mejores noticias que nos dejó la cuarentena. Hablamos de la liberación de la elefanta Mara después de 50 años de cautiverio. Su traslado hasta la selva brasileña nos obliga a reflexionar sobre la necesidad de contar con políticas más activas en materia de recuperación y reintroducción de fauna silvestre. También vamos a hablar del enorme deterioro de la biodiversidad que estamos sufriendo por las ininterrumpidas actividades de desmonte y deforestación. ¿Sabías que cada minuto que pasa, el planeta pierde una extensión de bosque equivalente a 40 canchas de fútbol? También vamos a hablar de compostaje, un recurso que nos permite reutilizar nuestros residuos hogareños y poder disminuir así el impacto ambiental de la basura. Todo esto en los próximos 60 minutos. Ya empieza Ambiente y Medio, periodismo y ecología en perfecto estado de conservación. Un año antes de que el coronavirus paralizara el mundo, el Amazonas ardía en llamas. Mientras el fuego se devoraba la enorme selva sudamericana, considerada uno de los pulmones del planeta, se encendía en el mundo una alarma. Nos estamos quedando sin bosques ni selvas. Un informe del Global Forest Watch dice que en un solo año el planeta perdió más de 15 millones de hectáreas de bosque tropical. Es decir, el equivalente a 40 canchas de fútbol por minuto, durante 12 meses seguidos. La deforestación descontrolada se ha convertido en una amenaza para la vida misma. Sin bosques, el planeta no podrá sobrevivir. Por eso los líderes mundiales no pueden relajarse ante este tema, ni aún ante una pandemia. Apenas esté culminada la cuarentena, la lucha contra la tala irresponsable e indiscriminada debe continuar. ¿Qué tal? Muy buen domingo, buenos días para todos. Bienvenidos a una nueva emisión de Ambiente y Medio, el único programa de ecología de la televisión abierta argentina. Y como vimos en el comienzo del programa, un informe sobre deforestación. Es algo que viene sucediendo desde hace algunos años, demasiados para el gusto de varios, entre los cuales me incluyo. La deforestación en el Amazonas y también la deforestación en la Argentina, es decir, en América. En el último mes y medio, casi 2 meses de aislamiento obligatorio de cuarentena, según la organización ambientalista Greenpeace, se ha deforestado alrededor de 10.000 hectáreas, lo que equivale más o menos a media ciudad de Buenos Aires. Para hablar de esta situación y de estos datos, estamos en comunicación vía Skype. Él está en Bariloche, es Hernán Giardini, coordinador de bosques de Greenpeace, al cual saludo en este momento. ¿Cómo estás, Hernán? Hola, Gabriela, un gusto hablar con ustedes. Bueno, genial. ¿Qué es lo que estuvo sucediendo en estos últimos 2 meses de cuarentena con respecto a la deforestación? ¿Los datos que recién comenté son así, son tal cual? Sí, más de 10.000 hectáreas deforestadas en el periodo de aislamiento social obligatorio. Nosotros lo hemos detectado en base a la comparación de imágenes satelitales, algo que hacemos hace como 4 años y que bueno, obviamente nosotros lo que intentamos es que además de hacerlo, que ahora en cuarentena no lo podemos hacer, ¿no? De hacer sobrevuelos y filmar mucho por aire lo que está pasando e incluso ir por terreno. En este caso nos tuvimos que apoyar
únicamente de la tecnología para poder hacer la comparativa de imágenes satelitales y saber qué estaba pasando en nuestros bosques, sobre todo en Salta, Chaco, Santiago del Estero, Formosa. Estas provincias concentran el 80% de la deforestación que ha sufrido la Argentina en los últimos 30 años, donde hemos perdido más de 8 millones de hectáreas de bosques. El tamaño de una provincia entera, el tamaño de Entre Ríos, para imaginarse lo que es 8 millones de hectáreas. Bueno, a pesar de la cuarentena se ha deforestado mucho, cuando el desmonte no era una de las actividades que estaban exceptuadas, ¿no? Si bien la actividad agropecuaria sí estaba exceptuada como actividad esencial, no la transformación de ecosistemas, no prender la topadora y arrasar con los bosques, y eso se ha hecho de manera, por supuesto, ilegal, y algunas provincias han actuado y otras, lamentablemente, no, frente a esta situación. ¿Y dónde es que se concentró la mayor cantidad de desmontes? ¿En cuáles de estas provincias que nombraste al principio? En Santiago del Estero fue la que más se generó deforestación. El resto, Salta, Formosa y Chaco, más o menos parejo, pero Santiago del Estero se vio un número un poco más alto que comparado con las otras tres, ¿no? de deforestación. Y acabas de decir que algunos gobiernos provinciales tomaron cartas en el asunto y otros no. ¿Podés contarme cuáles sí, cuáles no? Por supuesto, sí. En el caso de la provincia del Chaco, rápidamente sacó una comunicación avisando justamente que no estaba permitido el desmonte como actividad exceptuada, inclusive bajo los propios decretos provinciales, ¿no? Acorde al decreto nacional. Y de hecho salieron a hacer trabajo, sacaron un propio decreto, una propia resolución en la que habilitaba a las guardias de la Secretaría de Ambiente, de la Dirección de Bosques, a salir a frenar topadoras. Y de hecho, inclusive, además de frenar algunos desmontes de los que veníamos señalando nosotros con las imágenes satelitales, han hecho la denuncia penal por violación de la cuarentena. Pero paralelamente tenemos una situación, por ejemplo, más insólita en la provincia del Salta, donde el propio ministro de la Producción y Ambiente de la provincia salió a decir que sí, que los desmontes estaban sucediendo, que eran de la gestión anterior, que venían de la gestión anterior porque la gestión nueva no había autorizado nuevos desmontes, pero que ellos no estaban haciendo controles, básicamente, y que era un problema de la justicia, la violación o no de la cuarentena, ¿no? Y en ese punto, obviamente que discrepamos en cuanto al rol de policía ambiental que tiene la provincia y que debería haber tenido en el marco de la cuarentena. Así que la provincia de Salta, de alguna manera, está diciendo no voy a controlar, lo cual también es un mal mensaje. En el caso de Formosa y Santiago del Estero prácticamente no hemos tenido comunicación, a pesar de que nosotros le hemos brindado la información, y tampoco han manifestado públicamente nada al respecto, ¿no? O sea, no ha habido ni críticas a nuestra denuncia, que pueden suceder, ni tampoco avala los desmontes, ni tampoco una crítica a quien está desmontando. Una especie de silencio que en este caso, por supuesto, también preocupa, ¿no? Porque si se sigue deforestando, nos preocupa igual. Parecería que como con la ley de bosques, que hace que ya tiene casi, van a tener 13 años, si los números no me fallan en la cabeza, con eso no alcanza finalmente, digamos, ¿se necesita más ley o qué? ¿Cuál es, de acuerdo a tu experiencia de tantos años trabajando en esto? Yo creo que primero que la ley de bosques obviamente se cumple a medias, con lo cual ha bajado la deforestación si uno la compara a antes de la ley de bosques, y fue todo un movimiento ambiental muy importante de tantas personas movilizadas porque el Congreso la sancionara. Tiene más presupuesto, aunque sigue siendo bajo el comparado a lo que dice la ley, el presupuesto por bosques. Hay mejoras, pero no son suficientes. Y paralelamente tenemos un mundo en el que la situación está más grave desde el punto de vista climático, sanitario, y desde el punto de vista de biodiversidad estamos en un punto más complejo, por lo cual yo creo que hay dos cosas que deberíamos hacer. Por un lado, en el corto plazo, por un lado ser mucho más restrictivos con respecto al desmonte, y por eso tenemos inclusive en nuestra página web en greenpeace.org.ar, la gente puede firmar y pedirle justamente a los gobernadores del norte más ambición con respecto a las leyes que tienen hoy. Se puede decretar la emergencia forestal y se puede decidir suspender los desmontes y pensar un ordenamiento con mucho más restrictivo que el que hoy existe, ¿no? Las zonas que se puede deforestar que sean las mínimas. Pero por otro lado, creo que la cuestión de la penalización del desmonte ilegal es un punto que vamos a tener que resolver. Tenemos un doble problema. Un incumplimiento de la ley, a veces con complicidad de algunos funcionarios, pero también un incumplimiento por parte de los empresarios que pagan una multa irrisoria. Entonces tenemos que resolver un poco las dos cosas. La verdad que sí. Bueno, Ana, te agradezco mucho esta entrevista y seguí disfrutando del frío de Bariloche si es que llegó.
porque estás en Bariloche, ¿no es cierto? Viviendo ahí. Llegaron las lluvias por el otoño que el bosque andino patagónico celebra la llegada del agua, ¿no? Claro, como muchos lugares de la Argentina. Muchísimas gracias, Hernán, por esta conversación. Gracias y nosotros seguimos con más Ambiente y Medio. Hacemos una pausa y volvemos enseguida. En un ratito vamos a hablar de la liberación de la elefanta Mara. Desde el Ecoparque Porteño te vamos a contar su historia. Vamos a mostrarte imágenes exclusivas de su traslado a la selva brasileña y además vamos a escuchar el testimonio de Claudio Bertonati, un investigador y especialista en fauna silvestre. Nos encontramos en el Parque Nacional del Palmar, creada en el año 1966, cuyos objetivos de creación es proteger una muestra representativa del espinal en 8.500 hectáreas. Este parque nacional se encuentra en el centro de la provincia de Entre Ríos, sobre las márgenes del río Uruguay. Antes de ser un parque nacional, esto era una estancia ganadera, por lo cual al crearse el parque nacional requiere tomar ciertas medidas de manejo para tratar de restablecer los ambientes originales. Este parque se caracteriza por tener quemas prescriptas, son una herramienta de manejo justamente para restablecer los ambientes. Y eso trae aparejado que el ñandú vuelva, que las aves de pastizal vuelvan al lugar y bueno, y comienza a estar en equilibrio este ambiente, ¿no? Ya volvemos con más Ambiente y Medio, periodismo aplicado a la ecología. Seguimos con más Ambiente y Medio, periodismo al natural. El 23 de junio de 2016 fue, si se quiere, un día histórico. Desde ese día hasta el día de hoy, y ojalá siga para siempre, Buenos Aires no tiene más un zoológico dentro de su ciudad autónoma. Predio que pasaría a ser el ecoparque. Un ecoparque interactivo todavía en desarrollo que tiene fecha de finalización para el 2023. En los últimos años de funcionamiento de lo que fue el zoológico, lo que preponderaba no era ni la alegría ni la diversión, solo lluvias de críticas y malas noticias. Recordarán, por ejemplo, la historia del oso polar Winner, quien en 2012 lamentablemente fallecería a causa de una hipertermia, algo que el día de hoy suena hasta lógico y que habla no solo de que el animal no pertenecía a este ecosistema, sino también de un mal manejo y un claro descuido para con los animales, para decirlo suavemente. O como los lobos marinos o la jirafita Esperanza, quien días después de nacer moriría, lamentablemente. Cuadro que se completó cuando una mara, una liebre patagónica, se escapó del predio y fue atropellada en plena avenida Santa Fe por un colectivo. Sí, así como te lo cuento. Este es el predio donde habitaban todos estos animales, que hoy, afortunadamente, se está reconvirtiendo. Por suerte, esos días de malas noticias son historia. Luego de años y años de lucha por parte de organizaciones defensoras de animales. Recordemos que este fue un zoológico construido en 1888, hace 1 millón de años. En el lapso, desde su cierre hasta el día de hoy, cientos de animales fueron derivados tanto a refugios como a santuarios y hoy, afortunadamente, viven una vida un poco mejor. La noticia que estuvo dando vueltas por todos lados es que tras un operativo histórico también, si se quiere, por varias razones que ya te voy a estar contando, la elefanta Mara, uno de los 600 animales que aún quedan en este predio, fue trasladada con éxito y hoy vive una vida más acorde a lo que siempre debió haber sido en un santuario en Brasil.
Mara es una Elepha maximus, que es una especie de elefante asiático que fue nacida en la República de la India en 1970. Nació en cautiverio y al poco tiempo fue adquirida por una institución alemana que también la mantendría en cautiverio para luego vendérsela a Ramón Tejedor, que fue un histórico dueño de circos, que lo ubicaría en Montevideo, lo que terminaría desencadenando su arribo aquí en la Argentina, para participar en el Circo Rodas, que fue un famoso circo de la época, en donde por más de 15 años entretuvo a la gente parada en dos patas o disfrazada. Un elefante de la República de la India. Historia que terminó con el circo siendo decomisado, adivinen por qué, maltrato animal. En ese marco, en carácter de depósito judicial, es que la elefanta llegó aquí, a lo que por entonces era la institución Jardín Zoológico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en noviembre de 1995, hace 25 años, más o menos mi edad. Tras un procedimiento muy particular, como te contaba antes, Mara hoy ya vive de una forma más acorde a lo que es su naturaleza en un santuario de elefantes en el estado de Mato Grosso, en Brasil, que es además el primer santuario de estas características en América Latina. ¿Por qué fue este un operativo muy particular, histórico? Fue un traslado que se había arreglado hacía unos meses ya, que consistió en un viaje de 2.700 kilómetros entre 4 y 5 días hasta el estado de Mato Grosso en Brasil, en donde la elefanta fue trasladada en un camión, adentro de una caja muy particular. En estos meses se fue entrenando a Mara para que entre a la caja y se sienta cómoda dentro de la misma, para obviamente tener un viaje óptimo y que pueda llegar en condiciones hasta el estado de Mato Grosso en Brasil. Recordemos que un elefante pesa más de 5.000 kilos. O sea, que estamos hablando de un operativo importante y que además tiene el agregado de los tiempos que vivimos. Por el nuevo coronavirus, que las fronteras están cerradas y que la mayor parte de las actividades están paralizadas, los procedimientos de desinfección y de distanciamiento social y todos los procedimientos que se tuvieron que hacer para pasar la frontera hacen también de este operativo un procedimiento histórico y muy exitoso. Una buena noticia, sin dudas, y no queríamos dejar de preguntarle a Malala Fontán, quien es una importante activista dentro de lo que es la lucha por los derechos de los animales, su opinión sobre esto y por qué es esta una buena noticia. La partida de Mara hacia el santuario de elefantes de Brasil es un antes y un después en la historia de los derechos de los animales en Argentina y en el mundo. Una elefante torturada en circos, con hambre, con castigos corporales, con confinamiento y luego en el zoológico de Palermo, 25 años más, exhibida con movimientos zocóticos reiterados de su cabeza por el encierro, sola. 50 años de tortura y soledad quedaron atrás hace una semana cuando llegó al santuario de elefantes de Brasil, donde hoy se alimenta sola, se comunica vocalizando con las otras dos elefantes que viven ahí y no se despega de ellas. Parece otro animal, por eso, otra vida es posible para ellos, no dejemos de luchar por su libertad. Basta de cautiverio, basta de exhibición en zoológicos y acuarios. Sin dudas, una gran noticia, como decíamos antes, no solo para la transformación que está teniendo el ex zoológico, lo que es hoy el ecoparque, sino también para Mara, que durante 25 años tuvo que sufrir una vida de cautiverio y de maltrato animal, con el fin de hacer divertir a los demás. ¿Qué culpa tenía la elefanta de sufrir todo lo que sufrió? Por suerte, hoy es un poco más feliz en un santuario en Brasil. Ahora bien, ¿qué es un santuario? Un santuario está pensado para que cada animal rescatado pase el resto de su vida en un hábitat natural. Los santuarios generalmente están cerrados al público, o sea, no se puede acceder. Y son animales que no pueden ser ni comprados, ni vendidos, ni siquiera vistos, porque son justamente espacios exclusivos de los animales. A diferencia de lo que puede ser un refugio, por ejemplo, que suelen ser lugares de paso de los animales, en los que, llegado el caso, se los puede llegar a recuperar. Pero como decía, el santuario es un lugar exclusivamente de los animales.
todos estuvimos muy contentos con la llegada de Mara a Brasil, pero la pregunta es, ¿por qué tuvo que ser un santuario a Brasil? ¿No puede haber un santuario aquí en la Argentina, por ejemplo, en un país tan grande, con tantas riquezas naturales, por así decirlo? Por ahí no un santuario de elefantes, porque el elefante no es un animal nativo de nuestra región, pero sí santuarios de animales que puedan contener a los animales rescatados de zoológicos, circos y demás. ¿Y qué mejor para hablar de esto que Claudio Bertonati, un reconocido naturalista y defensor de los derechos de los animales, a quien le preguntamos si es posible, si es necesario, si es importante tener un santuario aquí en la Argentina, justamente para evitar ese traslado largo y traumático, seguramente, que en este caso tuvo Mara para llegar hasta Brasil. En la Argentina existe una media docena de elefantes asiáticos y 2 africanos. Hoy por hoy, todos estos animales están ecológicamente muertos. Quiere decir que no cumplen una función en la naturaleza y que fuera de la naturaleza, en los zoológicos, tampoco están cumpliendo una función de educación, de ciencia o integrándose a programas de conservación de sus especies que están amenazadas. Frente a esta situación nos podemos preguntar qué hacemos con todos estos elefantes. Lo que sería deseable es que todos estos animales vuelvan a sus respectivos continentes de origen, no digo a la naturaleza, pero sí a sus continentes, y que ahí las instituciones del gobierno o ONGs o entidades de bien público que estén al servicio de la conservación de la naturaleza aprovechen estos individuos para darles un sentido, para que puedan ayudar a salvar especies amenazadas de elefantes o bien para educar a la comunidad para que deje de demandar productos de elefantes como el marfil. Entonces, ¿qué debería suceder? Que los zoológicos de la Argentina realmente comiencen a hacer una transformación genuina, apoyándose en las instituciones de la ciencia como el CONICET, las universidades, los museos de ciencias naturales, y desde ahí ir resolviendo gradualmente todos los problemas de conservación, de educación y de ciencia que tenga que ver con el manejo de animales en cautividad. La cautividad no le gusta a nadie, pero si esa cautividad sirve para salvar especies amenazadas y esos animales están en condiciones de bienestar, bienvenida sea. Otro caso icónico fue el de la orangutana Sandra, caso que pasaría por la justicia y la Cámara de Casación Penal la declararía persona no humana, lo que funcionó como el puntapié para que Sandra sea trasladada a un santuario en los Estados Unidos, en donde hoy ya vive en un contexto propio de su naturaleza, de sus necesidades ecológicas y ambientales, junto con otros orangutanes que también fueron rescatados de circos y demás. Fue todo un hito dentro de lo que es la relación y los derechos de los animales. El otro día leí una frase de Carlos Pellegrini en 1888 que le decía al entonces intendente de Buenos Aires que no existía una ciudad importante que no tenga un zoológico. Por suerte el concepto de modernidad va cambiando y hoy una ciudad moderna es aquella que no tiene un zoológico. Las políticas públicas o las leyes, como siempre decimos desde este espacio, son y serán fundamentales para seguir reconociendo los derechos de los animales, seres sintientes, para que nunca más vuelva a existir un zoológico aquí en Buenos Aires y que los zoológicos que hoy están por Argentina y los circos y demás formas de maltrato animal dejen de existir de una vez por todas. Algunos programas atrás les mostramos cómo armar una compostera, qué tirar, qué no tirar, el problema del olor y el problema de la humedad también. Y si lo quieren volver a ver, está en YouTube. Pero ahora les vamos a mostrar cómo sigue ese proceso. Vamos. Cuando llenamos el cajón de arriba, lo ideal es que el cajón de abajo ya esté maduro, así lo podemos vaciar y volver a utilizar. Más o menos va a demorar unos 4 meses, es el promedio. Sí. Puede demorar más, puede demorar menos. ¿Cómo nos damos cuenta? Visualmente debe ser casi todo tierra, excepto por ahí estas que tardan más, las cáscaras de huevo tardan más, pero si yo tengo la mayoría... Si ya la mayoría ya no veo, es todo tierra color negro. Tipo así. Exactamente. Tiene ricolor, no tiene... Mirá el nido de lombrices. Yo tengo este que ya está maduro, ¿no es cierto? Sí. Tengo el compost maduro y yo lo que quiero hacer es estacionarlo. Bien. Y empezar a usar este que es el nuevito, que acá todavía tengo la cáscara de naranja recién tirada. De hoy a la mañana. Entonces, yo le quiero agregar las lombrices de este
a este. Perfecto. Lo ideal es el que pasamos ahora abajo que queremos estacionar. Sí. Le vamos a dejar de agregar alimento por 1 o 2 semanas. Sí. Mientras tanto, seguimos tirando en el nuevo, eso no es problema, no es que la lombriz es fundamental, Yo puedo tirar. podés tirar. Al paso de 1 o 2 semanas lo que hacemos es agregar algún alimento fresco que a la lombriz le guste en el cajón que estamos estacionando. En este. La sandía, por ejemplo, le gusta. Bien. La borra de café le encanta. La yerba mate también va. La banana también les gusta. El melón me habían dicho. El melón les encanta. Claro, entonces yo lo dejo ahí, ponele. Sí. Cierro mi cajón nuevo. Perfecto. Lo subo al viejo. Perfecto. Un par de horitas y van a estar todas comiendo ahí. A ver. ¿Vos decís que ya está? Una lombriz puede oler alimento a 50 metros. Ya están las lombrices ahí con... En este momento, tal vez sí. Tal vez sí. A ver, vamos a ver. Mirá. Claro, entonces Yo... yo... lo están comiendo. Claro. Entonces Por yo agarro favor. con la sandía. Sí. Con la sandía y lo pongo en una esquinita. En una esquinita. En una esquinita. Y ahí ya van a estar chochas devorando la sandía y después se van a pasar el resto de alimentos, se van a reproducir y va a ser la misma historia. Bueno, ahora que ya conocen el truco de las lombrices, no les queda más remedio que hacerlo, no les queda otra. Todavía tenemos un par de truquitos más bajo la manga, pero nos gustaría que si quieren, empecemos a difundir este gran arte del compostaje. Y si ustedes lo hacen, lo pueden subir en las redes y nos pueden etiquetar @Fundación Ambiente y Medio. Hacemos una nueva pausa. En el próximo bloque vamos a hablar sobre especies en peligro de extinción con Emiliano Donadío, biólogo argentino que viene investigando y trabajando hace muchos años en actividades vinculadas a la recuperación y la reintroducción de fauna silvestre en ambientes naturales. El oso hormiguero gigante es uno de los mamíferos más pintorescos de la Argentina. Posee un hocico alargado, desprovisto de dientes, del que sale una larga lengua que utiliza para obtener su alimento principal, hormigas y termitas. Debido a que solo tiene una cría por año, es un animal muy sensible a la persecución humana y a la pérdida de su hábitat natural. Solía habitar la región chaqueña del norte argentino y los bosques húmedos de la provincia de Misiones, pero hace ya un tiempo que en nuestro país se lo ha declarado especie en peligro de extinción. Quédate, ya volvemos con más Ambiente y Medio, el magazine verde de la televisión abierta argentina. Seguimos con más Ambiente y Medio, periodismo en perfecto estado de conservación. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Volvemos a ver a Mara. Hablamos de ella hace unos minutos, del sufrimiento de sus 50 años en cautiverio. Ahora olvidemos eso por un minuto. Por un instante, observemos su primera vez en un ambiente natural. Imaginemos su sorpresa. Primera vez de hojas y pasto de verdad. Primera vez de tierra de la selva en su lomo. Quizás nunca sepamos si un santuario alcanza para sanar tantas heridas. Su partida histórica en medio de la cuarentena. Su emocionante llegada al Mato Grosso. Vuelve a sacudirnos y a interrogarnos una vez más sobre qué estamos haciendo con la fauna silvestre y qué se está haciendo en nuestro país en materia de recuperación y reinserción. En los últimos 100 años,
Sistemáticamente, el hombre ha sido responsable de la desaparición de la faz de la Tierra de varias especies de animales. Motivados por el comercio, en algunos otros casos, los ha desplazado de sus hábitats naturales bajo el pretexto del progreso. Lo cierto es que el ciervo de los pantanos está en riesgo porque no puede convivir en las zonas del delta argentino con el hombre. O el huemul, en la Patagonia, es perseguido por cazadores inescrupulosos. Así fue como el guacamayo rojo desapareció de los esteros de Liberá como resultado de su captura para el mascotismo. Muchos pumas fueron asesinados en inmensas regiones en las que el hombre necesitaba criar tranquilo a sus ovejas. El yaguareté también corrió la misma suerte y fue desplazado de casi todo su hábitat natural. Afortunadamente, en Argentina existen organizaciones comprometidas con la recuperación de muchas de esas especies depredadas. El huemul está protegido en parques nacionales de la Patagonia. El ciervo de los pantanos tiene un programa de recuperación y reinserción natural, como también lo tiene el oso hormiguero. Los guacamayos rojos están siendo reinsertados en los esteros de Liberá después de 100 años de su desaparición en la región. Y el gran desafío es volver a poner en nuestras zonas selváticas al predador tope de la cadena trófica de América, el yaguareté. Mara solo pudo llegar hasta Brasil. Seguirá lejos de la tierra asiática de la que fueron arrancados sus ancestros, pero lejos también de cualquiera de las cárceles en las que pasó sus últimos 50 años. La partida de Mara forma parte de una lucha que hay que continuar y profundizar. La ética de la época así lo requiere. Los programas de recuperación y reinserción de fauna silvestre deben saldar esa deuda que la humanidad mantiene con el medio ambiente y con millones de seres sintientes que sufren y esperan. Y hoy estamos charlando con Emiliano Donadío, quien es director científico y está en el Parque Nacional de los Esteros de Liberá y nos atiende muy gentilmente. ¿Cómo estás, Emiliano? Bien, está muy bien, gracias por tenerme en tu programa. Me comentabas que sos uno de los que está varado. ¿Qué significa eso? ¿No has podido volver a tu ciudad? Bueno, básicamente vine acá a Mesopotamia a hacer unos trabajos en distintos proyectos de la fundación y bueno, la idea era volverme al sur, que es donde vivo, el 2 de abril, pero bueno, no fue posible por la situación de la pandemia, así que me quedé trabajando acá en los esteros, que igual tenemos bastantes cosas para resolver acá. Bueno, y a propósito de lo que ustedes hacen, que tiene que ver específicamente con la reintroducción de especies, me parecía interesante tratar de conectar el trabajo de la Fundación con la pandemia. ¿Qué importancia tiene en una situación como la que estamos viviendo reintroducir especies? Sí, gracias por la pregunta. Es una muy buena pregunta. Está aceptado que en parte el origen de todas estas pandemias que hemos sufrido, y esta no es la primera, es probablemente la más grave y la que ha afectado a más gente en el mundo, pero han existido pandemias previas y están en parte relacionadas con la destrucción de los ecosistemas. Por lo tanto, una forma activa de terminar con estas pandemias tiene que ver con la restauración de los ecosistemas. Y una de las formas de comenzar a restaurar ecosistemas tiene que ver con devolver especies que cumplen funciones muy importantes en estos ecosistemas que han sido degradados. Y es ahí donde entra nuestro trabajo de rewilding, que básicamente es una forma de restauración biológica que se ocupa de devolver especies nativas a los ecosistemas, para que estos ecosistemas recuperen su funcionalidad. Lo interesante es, más allá de la reintroducción de especies, la interrelación ecológica, porque me parece que no es solo hacer que un animal vuelva a su lugar de origen, donde hace muchos años que no está, sino esa interrelación ecológica. ¿Puedes explicarnos de qué se trata?
Sí, básicamente es a lo que me refería cuando usamos la palabra rol y funcionalidad. Las especies cumplen roles y funciones en los sistemas donde habitan y esos roles y funciones se dan en base a interacciones con otras especies. Entonces son estas interacciones ecológicas las que es necesario recuperar. Como bien vos decías, una especie puede estar presente en un lugar, pero si no se encuentra en los números suficientes, no cumple con su función. Entonces no solo tienen que estar presentes, tienen que estar presentes con abundancia, con las abundancias suficientes para cumplir con su trabajo, digamos, con su rol ecológico e interactuar con todas estas otras especies con las cuales interactuaban en el pasado cuando existían en números suficientes. Ustedes tienen un trabajo ya de casi más de 20 años, no sé hace cuánto vos trabajás en la fundación, pero me parece que es un trabajo que ha empezado ya por el año, la década del 90, 97, si no estoy equivocada con el número, con la fecha. Hasta hoy, ¿no? Después de estos casi un poquito más de 20 años, ¿cuál es el éxito que ha tenido? Bien, sí, la fundación lleva alrededor de 20 años trabajando. Yo hace poco que trabajo, yo era investigador del CONICET y luego me ofrecieron esta oportunidad, así que me pasé a trabajar para la fundación. La fundación tiene su proyecto bandera, o tenemos nuestro proyecto bandera acá en los esteros de Liberá, donde ha sido muy exitosa reintroduciendo algunas especies, como por ejemplo el oso hormiguero y el venado de las pampas, y va por el mismo camino la reintroducción de pecaríes y ya dentro de poco la reintroducción de yaguaretés. Los guacamayos también están bastante bien, así que es un proyecto que ha tenido muchos éxitos y en función de ese éxito que ha tenido estamos empezando a replicar el trabajo de Liberá en otros sitios. Estamos empezando en el Parque Nacional Impenetrable, estamos empezando con este trabajo de rewilding en la zona noroeste de Santa Cruz, en los alrededores de Perito Moreno, y ahora en la zona de Chubut, unos kilómetros al sur de un pueblito que se llama Camarones, en la zona de costa. Dos preguntas quería hacerte, una con lo que venías diciendo. Una tiene que ver con la reintroducción del yaguareté, que todavía sé que está en las etapas finales, pero falta. Esa sería la primera. Y la segunda pregunta, ¿cuáles serían los animales que tienen idea de reintroducir en el impenetrable? Bueno, en Iberá se viene haciendo un trabajo de hace muchos años con yaguareté. La estrategia que se está utilizando en Iberá para reintroducir el yaguareté es la cría en el lugar de animales que luego son criados en ausencia del contacto humano. Estos animales, una vez que crecen y adquieren las habilidades para vivir por sí solos, la idea es liberarlos. ¿Y cuándo sería esa idea de liberación? ¿Ya tienen un plan para eso? ¿Tienen una fecha? Hay un plan de liberación de animales para este año, pero bueno, con todo este tema del COVID se ha tenido que ir modificando, pero estimamos que antes de que termine el año debería haber algunos animales ya liberados en Iberá. ¿Y con respecto al impenetrable? En cuanto al impenetrable, son todos proyectos que están en su fase de planificación, pero en principio se está trabajando con ciervo de los pantanos, con un proyecto ya aprobado, y tenemos dos proyectos en evaluación. Uno tiene que ver con la reintroducción de una tortuga, la tortuga yabotí, y también un trabajo relacionado con yaguaretés. De todas maneras, hay otras especies que nos interesa reintroducir en el impenetrable, pero bueno, esas por ahora son solo ideas y estamos trabajando en los proyectos, en escribir los proyectos. Bueno, para ir terminando la entrevista, me interesa además que me expliques, yo sé que vos sos doctor en ecología, que tu expertise tiene que ver con la biología, pero lo que hacen también en la fundación está relacionado con la gente, con los que viven cerca y con un turismo de naturaleza. Hoy está raro hablar de turismo porque estamos todos
aislados y bueno, el tema del transporte hay que ver cómo se va a mejorar toda la cuestión del turismo. Pero ¿cuál es exactamente esa idea? Y vamos ya terminando la entrevista. Bien, con respecto al turismo de naturaleza, que vos mencionaste que es un poco raro hablar de eso en estos momentos, en realidad acaba de salir un trabajo publicado en una revista de conservación que cuenta que en zonas donde estas restricciones no existen, la gente está yendo mucho a reservas y parques, a lugares abiertos. A la gente que escribió este trabajo piensa que eso es un resultado de la necesidad de estar abiertos y al aire libre, que es algo que ellos piensan que a la gente le hace muy bien psicológicamente, y por eso se están incrementando estas tasas de visita. Y estos investigadores predicen que una vez que estas restricciones terminen en países que tienen cuarentenas un poco más estrictas, los parques van a recibir este tipo de presión de visitas. Porque en los hechos, y si uno lo piensa, no habría nada mejor para evitar posibles contagios futuros o lo que sea, visitar lugares abiertos, donde la gente pueda mantener sus distancias, donde haya luz, donde corra el aire, etc. Lo interesante, además, es que estas reservas o parques nacionales, reservas provinciales, parques nacionales o la denominación que tengan, pueden ser muy importantes en aspectos relacionados a la reactivación económica. Por ejemplo, la Fundación, para realizar sus trabajos, necesita mucha logística. Y esta logística implica la construcción de facilidades. Por ejemplo, la construcción de corrales, la construcción de edificios para que se aloje la gente que hace la reintroducción de las especies y el monitoreo, estaciones biológicas, mantenimiento de caminos. Bueno, hay un montón de estructuras que son necesarias y que podrían utilizarse o que podrían ser importantes en la reactivación económica, sobre todo de todos estos lugares que están alejados y donde las estrategias de reactivación económica comunes van a tardar en llegar. Y por último, este tema de la reactivación económica. Los espacios libres van a ser muy importantes para todo lo que sea turismo, por lo tanto tienen un potencial enorme. Hay una posibilidad increíble donde ONGs y el Estado pueden llegar a trabajar juntos y potenciarse en lo que es la reactivación económica de ciertos lugares. Bueno, Emiliano, te agradezco mucho la entrevista y muy interesante, no solo lo que tiene que ver con la cuestión biológica y del beneficio para todos nosotros, sino también esto que se emparenta, como vos decís, la reactivación económica. Muchísimas gracias por atendernos y bueno, que vuelvas pronto a tu casa. Bueno, gracias. Hasta luego. Chao. El guacamayo rojo se extinguió no solo de Corrientes, sino de toda la República Argentina. Hace aproximadamente 100 años es una especie que vivió en Argentina, en las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones, en zonas boscosas. No queda ningún individuo silvestre en Argentina por, sobre todo, su persecución para carne. En ese momento se lo consumía bastante, para plumas, también para mascotas y, por último, por destrucción de ambiente, ¿no? Las selvas donde vivía fueron progresivamente taladas y modificadas. Ellos están en este jaulón de entrenamiento, son animales que vienen de zoológicos. Estos fueron donados por los zoológicos de La Plata, de Córdoba, de Buenos Aires. Otros animales han sido donados también por la estación Guaycolec de Formosa. Llegan después de muchos años de vivir en zoológico sin saber volar, sin saber cómo desenvolverse en el medio ambiente, y nosotros lo que hacemos acá a lo largo de muchos meses es enseñarle todo eso. Acá atrás hay un corral, un túnel bastante largo de 25 metros, donde a ellos se los hace ir y volver varias veces al día hasta llegar a volar entre 1 y 2 kilómetros. La mayoría de estos animales no volaba cuando llegaron acá.
Y bueno, y así también los estamos entrenando a cambiar su dieta de frutas y verduras de verdulería por frutos nativos que pueden encontrar en el monte, a aprender a evitar depredadores. Ellos no reconocen a aves rapaces, a gatos monteses como depredadores y tienen que hacerlo si quieren tener chance de sobrevivir en el medio. Si ustedes observan, ellos andan en grupos, pero a su vez dentro de los grupos forman parejas que se mantienen unidas de por vida. Entonces, bueno, también trabajamos en distintas técnicas de anclaje, que le decimos nosotros, para que una vez liberados, que la liberación es gradual, ¿no? Se liberan de a poco, se los vuelve a hacer ingresar al jaulón, se libera un miembro de la pareja, se vuelve a ingresar al jaulón. Entonces el anclaje en lo que consiste es en realizar determinadas técnicas para que los individuos permanezcan en este lugar, que es un lugar protegido, y no dispersen, no vuelen hacia otros lugares que no están protegidos, en este caso un parque nacional, y puedan ser capturados para mascotismo, etc. ¿Para qué sirve un árbol? Esa pregunta fue hecha en uno de los primeros episodios de este programa. Y yo no se las voy a responder. No. Hoy les voy a recomendar un documental que se llama Chaco Hualamba, la última oportunidad. Es un documental realizado por el biólogo y documentalista Marcelo Viñas, que tiene varios documentales sobre naturaleza y conservación. Y en este caso nos trata de adentrar en la problemática del desmonte que está sufriendo el Chaco, una de las principales ecorregiones del país, que de hecho es la segunda ecorregión más desmontada de Latinoamérica. Es un problemón y nos va a mostrar cómo el desmonte no solamente afecta al medio ambiente, también a la cultura del Chaco. Entonces, ya saben, Chaco Hualamba, la última oportunidad, vayan a verlo. Pero antes, por favor, acá, muy bien. Antes, vayan a seguirnos en Instagram a Fundación Ambiente y Medio. Y si llegaron tarde y quieren volver a ver el programa, lo pueden hacer por YouTube, Ambiente y Medio. Nos vemos.